largo. Bueno, ¿pudieron ver las clases? Lo que está acá. Perfecto. No hubo inconveniente con la plataforma, se entendió bien. ¿A alguien le quedó alguna duda respecto del teórico? Mientras voy buscando le doy. Dale. ¿La fórmula de rehidratación? Dale, dale. Te esperamos cuando encuentre, me avisas, ¿eh? Si no, decime. Sí. ¿El resultado? Sí. El resultado te da gotas en minuto. ¿Sí? Ahora, bueno, lo vamos desglosando enseguida. Déjame un segundo y ya lo vemos. Vemos la fórmula completa. ¿Te parece? Bien. Pero el resultado es gotas por minuto. Bueno, vamos a ponernos en tema. Entonces, hablamos de shock y de fluidoterapia en esta primera clase, ¿sí? Vamos a tratar de hacerlo dinámico. Larguen, aunque no tengan, si se equivocan, no pasa nada, ¿sí? Lo vamos corrigiendo. Al momento de rehidratar a un paciente, ¿sí? ¿Por qué vías podemos rehidratar a nuestro paciente? ¿Cuáles son las vías que conocen? Endovenosa. Endovenosa, Por vía oral, oral. intraósea, Subcutánea. intraperitoneal. Bien. Intraperitoneal. A ver, vamos por partes. Respecto de la vía oral, ¿qué características tiene? ¿Qué vía les da la vía oral? ¿Es la más fácil? ¿Es la más económica? ¿Qué más? ¿Es la más fisiológica? ¿Sí? ¿Está disponible siempre? Y, o sea, se tendría que usar siempre. Bien. ¿En cuáles podrían ser las contraindicaciones que tiene? Exacto. Que no tolere, que esté con vómitos, que tenga algún problema digestivo, sería una de las complicaciones. Pero no deja de ser la vía más fisiológica. Bien. Respecto de la vía endovenosa, ¿qué podemos decir? ¿Qué características tiene la vía endovenosa? ¿Es más rápida, puede ser? Esa es la más utilizada. Tolera, exacto, tolera buena velocidad, es rápida. Porque la doc me está hablando. Y es la que permite hidratar, digamos, con una gran cantidad de fluido, de acuerdo a lo que necesite. Exacto. La vía endovenosa permite grandes volúmenes de fluido, ¿sí? Permite una amplia gama de tipos de fluido, ¿sí? Con distintas concentraciones, distintas potencial osmótico, ¿sí? Más concentrados, menos concentrados,
¿sí? Bien, es una de las vías más utilizadas y más prácticas, más rápidas y demás, y las que más se utilizan en casos de urgencia, por ejemplo. Bien, de la vía subcutánea, ¿qué podemos decir? ¿Qué características tiene la vía subcutánea? Esa es poco usada. Bien, es relativamente poco usada, pero por ahí no estamos muy familiarizados tampoco, ¿sí? Pero es una vía súper útil, es una vía fácil, es accesible, no hay que estar, es menos riesgosa, no hay que estar canalizando una vena, por ejemplo. En pacientes que requieren fluidoterapia reiterada una vez por semana, cada 10, 15 días, pacientes renales crónicos, te facilita el hecho de no tener que hacer una vía, canalizar una vena, estar todo el tiempo poniendo un catéter, ¿sí? Entonces tiene esa practicidad, no permite grandes volúmenes, porque algo de molestia genera, sin embargo es muy bien tolerada, pero nos puede servir para pacientes crónicos, ¿sí? Que requieren fluidoterapia cada tanto, ¿sí? Es muy bien tolerada por los pacientes felinos, que quedan en la camilla, quedan en algún bolso, en su transportador, con el tutor, y podemos colocar vía subcutánea, hacer una mochilita, un camellito que se llama, ¿sí? Cuando no son grandes volúmenes y cuando la idea es aportar algún déficit, por ejemplo. Ahora, ¿qué cuidados tengo que tener con la vía subcutánea? ¿Qué les parece? Exacto. Hay que tener mucho cuidado con los tipos de soluciones. No se toleran tantos tipos de soluciones como la vía endovenosa, por ejemplo. Y con uno en particular hay que tener cuidado, con un cristaloide en particular, con la dextrosa. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Más que riesgo de secuestro, es un caldo de cultivo, ¿sí? Entonces, si yo pongo una solución que puede contaminarse, puedo generar un absceso, alguna infección. Es bastante irritativa para las mucosas, ¿sí? Entonces puede generar una lesión. Entonces, dextrosa no por vía subcutánea. Sí, me puedo reservar la vía subcutánea para una fisiológica, me puedo utilizar un Richter lactato sin ningún tipo de problema. ¿Sí? Bien. ¿Qué otra vía nos falta? La intraósea, por ejemplo. ¿Qué particularidades tiene la intraósea? ¿Qué se acuerdan? Pensemos. Exacto. Es una vía muy similar a la endovenosa, permite grandes volúmenes, tolera bien distintos tipos de fluidos, ¿sí? Es muy similar a la vía endovenosa y permite grandes velocidades también, si fuese necesario. Como contra, ¿qué podemos decir de la vía intraósea? Que es Que dolorosa. requiere ¿Cómo? Que es dolorosa, profe. Puede ser algo un poco más incómoda, ¿sí? ¿Qué más? Alto riesgo en infecciones también. Podría haber un riesgo de infecciones, igual, ojo, cada vez que hagamos una vía, intraósea, intraperitoneal y demás, tenemos que tomar intrasubcutánea incluso, todos los recaudos de higiene, de limpieza de la zona, ¿no es cierto? Para evitar eso, todas las vías pueden contaminarse. Como contra podemos decir que tenemos que atravesar el periósteo, ¿sí? O sea, tenemos que conocer medianamente la técnica, el lugar, y es un poquito más costosa que otras vías. Podría ser dificultosa en pacientes obesos, por ejemplo, y se reserva o tiene más frecuencia de uso en animales jóvenes, porque la calcificación no es tan marcada
permite atravesar mejor el catéter. Sin embargo, se puede utilizar en pacientes adultos también, ¿sí? Se colocan, la vía se hace de forma práctica, seguramente hay elementos particulares para esta vía, pero de forma práctica se utiliza una aguja 25-8, la de cono verde, y se le puede agregar un mandril. Ahora vamos a ver bien cómo está formado el ABOCAT, que es el catéter endovenoso. Pero el catéter endovenoso tiene una cobertura de teflón, que es lo que va a quedar dentro de la vena, es el catéter en sí, y adentro tiene un mandril, que es como una aguja finita. Ese mandril se podría colocar dentro de la aguja 25-8 para evitar que al momento de colocar la aguja dentro del hueso, queden fragmentos de hueso tapando la aguja. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo utilizamos como mandril para colocar la aguja, retiramos el mandril y conectamos nuestro ABOCAT a la aguja y comenzamos nuestra fluidoterapia. ¿Sí? Nos quedaba por último la vía intraperitoneal. Es una vía también muy buena, puede ser algo dolorosa para los pacientes, no permite grandes volúmenes y no permite cualquier tipo de soluciones. Y hoy por hoy se reserva un poquito más para analgesia y se podría también indicar en este caso la diálisis intraperitoneal. A ver, todos cursaron anatomía. Voy a dejar de compartir, así nos vemos un ratito mejor. Si quieren prendan la cámara, entonces nos vamos viendo, es más linda la clase. Quiero que se imaginen el peritoneo, ¿sí? El paciente, imaginémonos un paciente cadavérico, ¿sí? Donde vamos a incidir el abdomen, vamos a ingresar al abdomen, ¿sí? El peritoneo es el tejido, yo sé que lo saben, pero lo estamos repasando, es el tejido que sujeta a las vísceras, sujeta al intestino, ¿sí? Ese peritoneo, que antes se lo conocía, hasta el día de hoy, como dice yo recién, se lo nombra como un tejido, pero se lo está estudiando como un órgano, ¿sí? Se le encontraron particularidades muy específicas y se lo considera en algunos lugares como un órgano. Bueno, esa membrana sujeta a las vísceras, acá están colgados los intestinos, tiene pequeños vasos, ¿sí? Cuando realizan una castración, cuando están en alguna cirugía, miren esos vasitos que hay, que irrigan tanto el peritoneo como otros órganos. Bueno, esos capilares tienen la capacidad de absorber, son semipermeables, ¿sí? Podrían absorber líquidos y podrían incluso dejar pasar ciertas sustancias. Si yo necesito realizar una fluidoterapia a través de la vía peritoneal, tengo que colocar soluciones que puedan pasar a través de esos capilares y entre la circulación, ¿sí? O sea, no debería colocar sustancias hipnóticamente muy potentes, en lo contrario, deshidrata, ¿sí? ¿Se entiende el concepto? Bien. ¿Y por qué se reserva para diálisis peritoneal, por ejemplo? Porque la diálisis es una técnica que se utiliza cuando el riñón no funciona, por ejemplo, o con una intoxicación. El típico ejemplo es el paciente renal agudo. Lo vamos a ver más adelante, pero un paciente renal agudo pierde la capacidad de producir orina. Cuando no produce orina, no se elimina, se empiezan a acumular en sangre. Eso se llama azotemia, ¿sí? El acúmulo de desechos dentro de sangre. El más común es la urea. Empiezo a generar mayor cantidad de uremia. Incluso el potasio, que es un electrolito que tiene que eliminarse, no se elimina. Como todos sabemos, el potasio en altas concentraciones puede ser cardiotóxico y tóxico general. Entonces, el mecanismo de la diálisis peritoneal es opuesto al de fluidoterapia. Yo acá sí voy a colocar sustancias de gran poder osmótico dentro del abdomen para que por esa capilaridad que tienen los vasos sanguíneos, todas estas sustancias que tienen que eliminarse, urea, potasio y demás, salgan de mi vaso sanguíneo, se vayan al líquido que tengo dentro del abdomen, que yo coloqué, y después lo saco de ahí.
eliminando o absorbiendo todos estos desechos. ¿Se entiende el concepto? Díganme si con la cabeza aunque sea. ¿Sí? Perfecto. Entonces, cuando queremos generar una hidratación por vía intraperitoneal, no tengo que colocar sustancias de gran poder osmótico, ¿sí? Por este mecanismo. Y hoy en día se reserva más para analgesia, ¿sí? Está indicado en algunos pacientes postquirúrgicos, por ejemplo, colocar soluciones tibias con bupivacaína, lidocaína y demás que me generan cierta analgesia en el postoperatorio inmediato. Incluso en algunos pacientes se deja colocado un catéter. Estas drogas no duran mucho tiempo para poder repetir a través del catéter esta infusión de anestésico local, ¿sí? Perfecto. Hasta acá vimos vías para hacer fluidoterapia. Vamos a pasar a soluciones. ¿Qué tipo de soluciones conocemos? ¿Cómo las clasificamos en grandes grupos? Después vamos detallando. Serían Coloides Cristaloides. y cristaloides. Perfecto. ¿Qué particularidad tienen los cristaloides? Están formados Los por agua y compuestos electrolitos. grandes. Bien. ¿Electrolito? ¿Qué dijeron? Por agua y electrolitos. Bien. Bueno, un segundo. Bien. ¿Por qué tienen esta capacidad de atravesar? ¿Qué les da esta particularidad? El tamaño. O sea, son moléculas pequeñas que difunden con gran velocidad, ¿sí? Estoy esperando a la doc que está con problema de conexión, por eso estoy atento al teléfono por las dudas. Bien, entonces los cristaloides son soluciones de pequeño tamaño con gran capacidad para difundirse a los tejidos. ¿Podemos clasificarlo de alguna forma a los cristaloides? ¿Qué se les ocurre? Algo que estuvimos hablando. ¿Cómo los clasifico a los cristaloides? Exacto, según el potencial osmótico que tenga, ¿sí? Si yo tengo soluciones muy concentradas, van a tener mayor poder osmótico, ¿sí? Son soluciones hipertónicas. Hipertónicas, exacto. Esa palabra hipertónica hace referencia a que tienen mayor concentración que el plasma. Tiene mayor concentración que el plasma. A su vez tenemos soluciones isotónicas que tienen similar concentración a la del plasma y soluciones hipotónicas que tienen mayor concentración, ¿sí? Bien. Okay. Dale, Romy. Bien, esos serían los cristaloides. No sé si tengo muy buena internet nomás. Voy a apagar mi cámara nomás. Dale, sin cámara, dale, Romy. Sin cámara te escuchamos. Sí. Te escuchamos bien. Bueno, perfecto. Vamos a los coloides, vamos al otro gran grupo, ¿sí? ¿Qué características tenían los coloides? Características. Si los cristaloides eran pequeñas moléculas que Son difundían, solutos de gran tamaño. Son de gran tamaño. exacto, son macromoléculas que en teoría o lo ideal es que permanezcan dentro del espacio intravascular, porque ese gran tamaño de moléculas, ese gran poder osmótico, lo que hacen es atraer los líquidos hacia el intravascular, ¿sí? ¿Se entiende el concepto de los coloides? Perfecto. A su vez, ¿lo podemos clasificar o no? Bien, ¿cuáles son los coloides naturales? Albúmina, plasma, Sangre, plasma, albúmina. Exacto, todos los componentes celulares de la sangre. ¿Y los coloides sintéticos cuáles serían? Gelatina. dextrano y gelatina. Perfecto.
Entonces, quedémonos con este concepto. Recién nos estamos familiarizando nosotros con la fluidoterapia y es clave que se entiendan estos grandes conceptos. Los cristaloides son moléculas pequeñas que difunden, los puedo clasificar de acuerdo a la tonicidad que tenían en hiperosmóticos, isotónicos o hipotónicos. Los grandes conocidos de los cristaloides son la dextrosa, que tiene las 3 concentraciones, la solución fisiológica, que puede ser isotónica, como la solución al 0,9%, que es la más común, o pueden haber hipertónicas que vienen súper concentradas, aumentan su poder osmótico. Y por otro lado, tenemos al Ringer, que en nuestra zona viene Ringer lactato, viene adicionado con lactato, que es una solución la más isotónica y la más fisiológica, ¿sí? A pesar de que el cloruro de sodio se llama fisiológica, esta es la más fisiológica, es la más parecida en composición al plasma, ¿sí? Entonces por ahí es la que vamos a utilizar más durante la clase y durante la vida profesional. Aunque es un poquito más cara, es la ideal, ¿sí? Bueno, ahora sí vamos a compartir la pantalla. ¿Alguna duda con esto? ¿Quedó claro? Este es el momento. Sí. Los cristaloides de mantenimiento podríamos llamarlos a las soluciones isotónicas, por ejemplo, ¿sí? Que son las que se van a utilizar cuando necesitas mantener una vía permeable, cuando el paciente está estable, pero querés tener una vía por las dudas. Podrían ser los isotónicos, ¿sí? Que en este caso sería, por ejemplo, la fisiológica, Ringer lactato. Esos podrían ser de mantenimiento. La dextrosa al medio, que es una combinación que se hace con la dextrosa, la solución de dextrosa y la solución fisiológica. Podrían ser todas soluciones de mantenimiento, ¿sí? ¿Alguna otra duda? Bien, seguimos entonces. Bueno, ¿querés que sigamos con deshidratación y la fórmula? Dale, yo pensaba eso, mostrarles el cuadrito este. Bueno, ¿Qué te sí. parece? Yo me abrí las dos pantallas, para ir que capaz que está la otra pantalla de ahí para compartir también, pero como vos quieras. Ah, bueno. Porque la Facu no tengo ni cámara ni sonido, pero se me la abrí Ok. para... Te Pero si comparto no, acá un ratito sí. y... Bueno, sí, a ver si no, ¿querés que pruebe si me deja compartir? Vale, Porque a ver vale, si me deja compartir. La vale. de la Facu, digamos, para... A ver. Ahí está. ¿Ahí se ve? Ahí se ve. Bueno, entonces hablo para un lado y miro para el Vale. otro. Ahí está. Bueno, perfecto. Entontonces, más allá de lo que dijo el doctor, que hay que saber las vías de administración y obviamente qué tipo voy a colocar por cada vía, para eso sería la parte de tratamiento, antes tenemos que ver cuán deshidratado está el animal. Y hay que tener en cuenta acá, ¿cómo puedo ampliar acá? Bueno, yo nomás no veo, pero bueno. Hay que tener en cuenta acá que no siempre, no en todos los casos vamos a percibir la deshidratación. Muchas veces en los casos de shock, si es un shock medianamente inmediato, supongamos un perro que lo chocaban recién y lo trajeron, en esos casos no vamos a poder tener un porcentaje de deshidratación, poder medir, decir, bueno, tiene tanto por ciento. No la vamos a percibir porque todavía no se modificaron los compartimientos, ¿sí? Cuando hay solamente una pérdida de agua o de plasma de la parte vascular, en ese caso solamente se tiene la parte vascular, en esa primera instancia no llegamos a percibir nosotros la deshidratación, porque tiene que moverse, disminuir el agua del vascular para que después los otros compartimentos, el intracelular y el intersticial, lleven el agua hacia el vascular para mantener esa volemia. Hasta que ese paso no suceda, la deshidratación no se va a ver reflejada, clínicamente hablando me refiero, ¿no? Entonces tengan en cuenta eso porque cuando vamos a hablar de los casos de shock,
generalmente no vamos a hablar, no vamos a partir de una fórmula de volumen, sino que directamente vamos a ir a un cálculo de dosis, ¿sí? Entonces, por ahí en esa parte varía un poco. Incluso, no sé si el doctor les habrá comentado o no, pero en los casos de shock o de reanimación, no se parte de un volumen, sino que hoy se trata de hacer una terapia más en bolos. Entonces, hay un cálculo de dosis que se calcula, ya sea con una velocidad o con un cálculo de bolos, para la parte de reanimación de shock y no tanto mirar cuánto volumen le voy a reponer, ¿sí? Ahora bien, cuando el paciente realmente está deshidratado, yo sí le puedo adjudicar un porcentaje teniendo en cuenta distintos signos clínicos y de esa manera yo con ese porcentaje puedo después calcular un volumen a reponer. ¿Se entiende hasta acá lo que le quiero decir? Sí, profe. Bien. Avísenme si no se me escucha porque como por acá yo estoy en la facultad veterinaria, por ahí se corta la señal de internet. Bien. Entonces, ahí vamos a ver qué tenemos. Cuando esa deshidratación es subclínica o no es perceptible, es decir, que solamente estamos teniendo en cuenta la pérdida solamente del compartimento vascular, generalmente esa deshidratación es menos del 4%, no se ve reflejada. Entonces, no podemos darle un valor. Ahora bien, cuando ya partimos de que podemos percibir un ligero retardo del tiempo del pellizco cutáneo, que es el pliegue cutáneo, que se hace generalmente en la parte del encuentro, ¿sí? A nivel dorsal, uno pellizca la piel y la piel debería volver de inmediato si el paciente está bien hidratado. Si hay un retardo en esa vuelta de la piel, esa deshidratación podemos estimarla entre un 5 o un 6%. A partir de ahí, que eso solo es cuando pierdo generalmente parte vascular. No hay movilidad de líquido de los demás compartimentos. Ahora bien, cuando veo más signos clínicos, quiere decir que ya sí se comenzaban a mover los demás compartimentos y la deshidratación aumenta en porcentaje según cuántos signos yo perciba. Por ejemplo, tenemos entonces ya un claro retardo de ese pliegue cutáneo, ese pellizco cutáneo que le acabo de decir, que es a nivel del dorso, a nivel de lo que es la cruz, ¿sí? Tarda mucho más en volver, ya veo sequedad de mucosas y puede el paciente presentar una moderada oliguria. Oliguria, recordarán por signo por ahí lo que es la disminución de la orina, ¿sí? Empieza a orinar menos el paciente. Entonces, en ese caso, podemos decir que está entre un 6 a 8% el porcentaje de deshidratación, ¿sí? Luego podemos tener severo, más aún retardo en el pechilo cutáneo, más sequedad de las mucosas. También, aparte de la sequedad de las mucosas, ya puede haber hundimiento en los globos oculares. Ya de moderada pasamos a una clara oliguria y podemos tener también algunos signos de hipovolemia. Y cuando aumenta la deshidratación, también tenemos que tener en cuenta mucho el sensorio del paciente. Que el estado del sensorio lo tengo que evaluar para ver cómo está neurológicamente o conectado con el medio ese animal. Cuando tenemos una deshidratación del 8 al 10%, generalmente ese paciente está en sopor. Que es como, en sopor quiere decir como que tiene un poco de sueño, para que ustedes entiendan clínicamente a lo que nos referimos, que está como más somnoliente, sería la palabra correcta. Romy, ¿Cómo arriba hablamos? podés agrandar un poquito arriba para que se vea. A ver si puedo. Yo no sé cómo agrandar esta O computadora. tocando la pantalla. Pará, no, ¿sabes qué? Con el otro. Allá arriba, profe, donde le aparece el signito más. Arriba tenés más. Pero no me deja, ¿eh? Le estoy toqueteando desde hoy y no me quiere dejar. Este mouse, de acá no me deja. Okay. Y tampoco me Control más. Control más. Está en pizarra. Esperá, ¿por qué está como? Está con el. Esperá, porque está conectado con la pizarra. No sé por qué. Esperá. Está conectado en versión bolígrafo, no sé por qué. No es que yo, si marco acá, por ejemplo, marca, no sé por qué. Sí. Está conectada la bolígrafo ahí. ¿Ahí Bueno, ven o no? ustedes pueden ampliar. Igual, chicos, miren, si van con el cursor arriba de la presentación de la doc, les va a aparecer una lupita. ¿La ven? A ver, ahí puse dejar de anotar. Ahí capaz. No me deja. No importa. ¿Qué onda? Que no. Sí. A ver ahí.
No, se ve que Bueno, la computadora está más, bueno. está tildada. Sí, ellos pueden igual. No. Agrandar los ROM. Seguimos. Bueno, si lo pueden agrandar, bueno. Si no, igual esto, no me acuerdo si lo subimos o no, o lo estamos por subir, se está Esto subiendo o está en la no, plataforma. para que ellos... Ah, bueno, de última lo descargan, si Lo quieren ir prueban, descargándolo y sí. mirando mejor. Si lo pongo así, tipo en pantalla completa, igual no se ve, ¿no? No, no se ve. Porque estoy No. mirando la tablet, no se ve. Bueno, no importa, igual lo tienen ustedes en la plataforma para que lo puedan ir siguiendo bien. La idea es entender nomás cómo le ponemos los distintos porcentajes. También tengan en cuenta que estos porcentajes que uno le pone al paciente son, digamos, son subjetivos, ¿verdad? Es lo que mi apreciación clínica me permite ver, ¿sí? Por eso los rangos van de 6,8, 8,10, porque a mí tal vez me puede parecer que no está todo tan marcado, digo, para mí tiene un 8. Capaz para José le dice, no, para él está más marcado, tiene un 10. Por ahí, mientras mantengamos ese rango, no pasa nada. Se entiende que está en el mismo nivel de deshidratación. Pero como es subjetivo, tienen esos rangos porque nos basamos a través de los signos clínicos, ¿verdad? Bien. Entonces, a medida que va aumentando la deshidratación en el paciente, vamos viendo aún más cantidad de signos clínicos y también va modificando el sensorio de ese paciente. Cuando ya vamos a un 10, a un 12%, se repiten todos los signos anteriores que venimos viendo, ¿sí? Como tenía un 8 o un 10, y aparte también ahí se suman los signos de la hipovolemia. ¿Cuáles son los signos que nos indican que ese paciente está hipovolémico? Puede haber taquicardia, pulso débil, hay un aumento del tiempo de llenado capilar. El tiempo de llenado capilar, ustedes recuerdan que es apretando las mucosas y cuento cuánto tiempo tarda en mover la coloración. Así evalúo el tiempo de llenado capilar, la palidez de las mucosas y también si presenta o no las extremidades frías. Avanza ese paciente, yo no lo trato, obviamente que va a tener todo lo anterior con signos mucho más marcados de shock hipovolémico, ya está en un shock hipovolémico severo, y obviamente que el riesgo de la muerte es inminente. Y si aumenta, ya pasa un más del 15%, generalmente ya ese porcentaje es incompatible con la vida. No vamos a poder verlo en ese momento ya. Cuando tenemos en un 10 a un 12%, que decimos que también se va modificando nuestro sensorio, está un poco como somnoliento, va a pasar a ya tener un estupor, que es cuando hay un letargo, digamos, en el estado de conciencia y hay una disminución de las funciones cognitivas. Posiblemente si yo aplaudo a ese paciente, el paciente no reaccione, o si lo llamo por su nombre, no me mire, que en estado de sopor todavía yo lo puedo nombrar y el paciente va a tender a girar los ojos hacia donde yo lo estoy llamando, ¿no? Es una manera de ir evaluando el estado de conciencia. Y obviamente que si ya pasa más del 12% y aumentan los signos de shock hipovolémico, ya pasamos a tener un estado de coma. Estos signos, aparte de evaluar la deshidratación, nos permite también evaluar cuando están cuando ya sí el shock es severo y podemos evaluar los signos clínicos, ya podemos mencionar, estos signos también nos van a indicar en qué fase del shock uno lo puede encontrar. Me refiero a que no es un shock que les digo yo que viene directamente y lo atiendo, ahí no voy a verlo, pero si es un paciente que viene, que ya pasó un tiempo en que pasó el shock, obviamente que sí voy a ver un estado de deshidratación. Entonces ustedes si quieren relacionar por ejemplo, las fases del shock cuando el paciente ya comienza a tener signos de hipovolemia, le pueden poner fases según esos signos clínicos que también están mencionados acá. Por ejemplo, cuando estamos en un 8 o un 10%, eso se coincide con una fase de descompensación tardía del shock. Y cuando avanzamos a 10 a 12, eso se coincide con una fase de descompensación terminal o fase terminal del shock, ¿sí? Para si ustedes le quieren mencionar. Pero acá nos vamos a basar en que ponemos estos signos clínicos para darle un porcentaje de deshidratación y poder calcular el volumen a reponer, ¿sí? Bien, voy a ver si puedo bajar, no sé si está en esta misma, creo. Ay, no me dejaría bajar, creo. Bueno, voy a dejar de compartir y voy a compartir, ¿verdad? Me deja bajar. No sé, acá, acá. Bueno.
Bueno, ahí voy a compartir para poder mostrar la fórmula, porque si no me queda en la mitad no me dejan, no sé por qué. Bueno, entonces, ¿para qué nos sirve saber esto? Para poder calcular un volumen, ¿sí? A ver si me deja bajar ahora. No me deja bajar esta chotanga, no sé por qué no me deja bajar. No me deja bajar el power, no sé por qué. A ver si presento de otra manera en vez de pantalla, si presento ventana o algo. Tengo abierto otra ventana, a ver. Bueno, voy a presentar como ventana, a ver si como ventana me deja bajar. Vea, porque voy a bajar desde la... Ahí se ve más grande. Bien, ahí sí, ¿no? Ahora sí. Espera que me va... Bueno, espera que me va... Ahí está, listo, porque no sé, no... Bueno, igual lo manejo desde la... Desde el... Si lo manejo de acá, ¿se mueve? Sí. Sí, listo, listo. Listo, porque lo manejo directamente desde la Adobe. Bueno, ahí se ve bien igual. Entonces, una vez que yo puedo adjudicar un porcentaje, voy a poder reemplazar la fórmula. Para poder tener un volumen a administrar, la fórmula que se suele aplicar es, teniendo en cuenta el peso del animal, por este porcentaje de deshidratación que en teoría yo estimé anteriormente, por 1000 mililitros sobre el 100%. Al simplificar el 1000 por el 100, me va a quedar solo 10. Entonces, en ese cuadrito que está acá, ¿sí? Este que está acá, ahí ya está simplificado, por el otro costado, está simplificado cómo me quedaría esa fórmula, ¿sí? Este que está acá, si no sé si se logra ver, va lento no va mi mouse, pero bueno, esa que está ahí, simplifico la fórmula, entonces digo el peso del animal por la deshidratación por 10, ¿sí? A ese volumen yo le tengo que sumar las necesidades de mantenimiento, también llamadas necesidades diarias o también llamadas pérdidas insensibles. Son todos sinónimos. Por ahí la mejor denominación en realidad es pérdidas insensibles porque son las pérdidas que va a tener el animal, pero que yo no las voy a poder percibir. Por ejemplo, por jadeo, por orina, en el caso de otras especies, por ejemplo, por sudor, por transpiración, son esas, sí, imagínate por orina. Orina heces, que también se pierde una pequeña cantidad de líquido. Me fui, me parece, ¿eh? Me fui. ¿Sigue presentando o se fue? ¿Está presentando? Ah, porque Sí, la acá es como que vemos, se me fue profe. la... Ah, listo. Mientras esté bien, no hay problema. Bien. Entonces, esas necesidades de mantenimiento o insensibles o diarias se las tengo que sumar a mi volumen que yo calculé para reponerle según la deshidratación de ese paciente. Que esas necesidades van a variar según si es un perro de gran tamaño, un perro mediano o un perro pequeño o un gato pequeño, ¿sí? Porque sabemos que los cachorros tienen mayor cantidad de porcentaje de agua que el perro adulto. Entonces, en el caso que sea un perro grande, se va a calcular o estimar 40 mililitros por kilo por día, en el caso de perro mediano, 50 mililitros kilo día, y en perros pequeños, cachorros o gatos, 50 mililitros kilo día, ¿sí? Siempre conviene sumarle estas necesidades diarias de mantenimiento o insensibles a ese volumen total que yo calculé. Otra cosa que yo le puedo sumar, si necesito, a mi volumen total a administrar, son esas pérdidas extraordinarias, ¿sí? Que generalmente, depende de la biografía que uno obtenga, las extraordinarias es porque se pierde más de lo normal, ¿sí? Por ejemplo, por vómito por diarrea. Por vómito por diarreas más de una vez, ¿no? Que se pierde un porcentaje anormal sería de agua. Depende de qué biografía ustedes lean, a veces pueden tener que esas pérdidas pueden ser, por ejemplo, para un perro de 10 kilos que tiene vómito de diarrea, con una deshidratación del 10%, si vomita 50 mililitros 5 veces al día,
se calcula 250 mililitros. O si la diarrea es líquida de unos 100 mililitros por vez, si fueron 4 veces, se calcula 400 mililitros. Esto generalmente nosotros no lo empleamos. ¿Por qué? Porque para nosotros, salvo que el paciente esté internado, es muy difícil contabilizar cuántas veces realmente vomitó y cuántas veces realmente hizo diarrea. Y después tenemos el problema de si la diarrea, cuán grande fue la diarrea, cuán grande fue el vómito, ¿sí? Porque se supone que ese vómito de 50 mililitros o esa diarrea de 100 mililitros, ¿cómo yo calculo que realmente vomitó 50 mililitros? Si vomitó en la casa, digamos, ¿sí? Es difícil de esta manera. Si bien esta bibliografía la ponemos para que ustedes se den cuenta que hay una manera de mirar así, a la hora de la práctica es muy engorroso, porque generalmente el perro, el dueño ya lo trae, ¿verdad? Y dice, vomitó. ¿Cuántas veces vomitó? No sé porque no estuve, yo llegué, vi el vómito, 1, 2, 3 vómitos. Pero capaz que el perro vomitó más, capaz vomitó en el patio, no lo ve, entonces es difícil. Y voy a decir, bueno, ¿cuán grande era el vómito? Y no sé, más o menos así, y bueno, empieza con las manos. Entonces es difícil. Entonces en ese caso, lo que nosotros hacemos, generalmente para lo que se hace, que también en otras bibliografías está, es redondear y decir que si viene con vómitos y diarrea de muchos días o de varias veces o 200 mililitros totales, a este valor le sumo a estas dos cosas que están acá. Entonces, es decir, para que ustedes entiendan, si tiene aparte, Sí, ¿sabes qué? Quedó Ahora sí se desconectó, parece. Creo que se cortó, profe. Vamos a darle un segundo. en el día, si yo le pongo mayor cantidad, por ahí tiendo a generar un volumen muy excesivo para ese paciente que yo tengo, ¿sí? Entonces, en ese caso, controlo, pregunto, hago una buena anamnesis para saber realmente cuántas veces vomitó, o si son vómitos muy profusos, una diarrea muy profusa, muy intensa, bueno, entonces sí conviene que yo le adicione esos 200. Si no, se va a ver reflejado con el porcentaje que yo le adjudiqué porque va a tener distintos signos clínicos de deshidratación. ¿Se entiende hasta acá? ¿Me siguen? Me interrumpe si Profe, si una parte se cortó, Ay, ¿qué parte? No sé. Bueno, ¿qué no la entendieron? parte que Entonces dijo vuelvo. que en la práctica se hace redondear. Listo, bien. Entonces, lo que les decía es que esta fórmula que tienen acá de cálculos de vómitos y diarrea, en la práctica se hace muy compleja, porque es difícil saber cuántas veces realmente vomitó el animal y también realmente cómo contabilizo yo que ese vómito realmente solamente son 50 mililitros de vómito. ¿Cómo yo sé que son 50 mililitros? O cómo yo sé que son 100 mililitros de diarrea. No le puedo pedir al propietario que me junte el vómito, bueno, vamos a medir. O sea, es difícil. Entonces, como es difícil, lo que hay en otras bibliografías es como una forma más redondeada, digamos, de colocar las pérdidas extraordinarias, que son 200 mililitros totales. ¿Cuándo conviene aplicar estos 200 mililitros totales? Cuando tengo vómitos, muchas veces vomitó o tuvo muchas veces diarrea, ¿sí? Si no fue tan intenso ese vómito, esa diarrea, esa pérdida de agua se va a ver reflejada en la deshidratación, en ese porcentaje que yo le coloqué de deshidratación. Entonces, no sería necesario agregarle extra. Ahora, si fue muy profuso, muy intenso y sí lo hizo varias veces al día o viene de varios días, es conveniente agregar esos 200 mililitros totales. ¿A qué se lo sumo? Al volumen y a las necesidades. Entonces digo, volumen más necesidades más 200 mililitros. ¿Se entiende? ¿Se entendió? Sí. ¿No se me cortó? Listo, entonces seguimos. Una vez que tengo ese volumen, después vamos a hacer un caso para que te entiendan, no se preocupen. Una vez que tengo ese volumen, paso a ver en qué velocidad se lo voy a infundir, ¿verdad? Y ahí cuando yo le decía que tenemos, por ejemplo, la velocidad de shock, que puedo aplicarlo en esta versión de shock, que para el perro son 90 mililitros kilo hora,
50 mililitros kilo hora en gatos, o tengo otra versión para la parte de reanimación que lo puedo hacer más moderna, que lo puedo hacer también en bolos. ¿Sí? Que eso sí que después se lo damos, pero ahora es para entender los cálculos. ¿Sí? Bien. Entonces, una vez que yo dije, bueno, tengo tantos mililitros, voy a ver en qué velocidad la paso. El paciente está en shock, entonces calculo la velocidad de shock. Si no está en shock, entonces voy a calcular según cuánta deshidratación tengo, qué velocidad aplico. Si la deshidratación, hay que tener en cuenta que partiendo del 8%, siempre conviene utilizar la vía endovenosa, ¿sí? Estas velocidades son para aplicar por vía endovenosa, ¿sí? Las demás vías no tienen una velocidad en sí, digamos, en el subcutáneo se puede poner tantos mililitros por punto de inoculación, pero no tiene una velocidad de administración. Generalmente se abre todo el perfus, pasa la cantidad de mililitros que calculé y ya está, ¿sí? Entonces, estas velocidades se utilizan para una vía endovenosa. ¿Y qué va a depender de que yo utilice una rápida o una de mantenimiento? Mi porcentaje de deshidratación. ¿Cuánto? Obviamente, sacando que esté en shock, ¿no? En shock, la velocidad de shock. Entonces, si está muy deshidratado, decimos 10, de 10 a 12%, por ahí 10, yo puedo utilizar una rápida y luego ir bajando. Rápida, moderada, mantenimiento, ¿sí? Empiezo con una y luego voy bajando. Entonces, los valores que tienen, estos son estándar, son siempre así. Esos son valores que ya están establecidos, ¿verdad? Entonces, la velocidad rápida, por ejemplo, se calcula en 15 mililitros kilo hora. Es una velocidad que pasa 15 por hora, ¿sí? Moderada son 10 mililitros kilo hora. Y la de mantenimiento son mililitros kilo hora, ¿sí? Diferente a lo que calculé anteriormente, que era por día, ¿sí? Todo lo que es volumen a reponer es en las 24 horas y las necesidades de mantenimiento diarias o insensibles son también en día, ¿sí? En 24 horas. Las velocidades están calculadas en horas. Entonces, una vez que yo elijo mi velocidad, digo, supongamos, le voy a pasar una rápida. Entonces agarro la rápida, multiplico por el kilo del animal y ahí me da en mililitros hora la cantidad que yo le debería pasar de solución en una hora, ¿sí? Ahora bien, las soluciones, digamos, los circuitos en el que yo coloco las soluciones, tienen está el sachet, que vimos hoy, que José le decía qué soluciones tenemos para administrar, y está el perfus, ¿sí? Los perfus comercialmente hasta ahora, en Argentina tenemos dos modelos nada más, que es el macro y microgotero. Y generalmente vienen en esas dos maneras de infusión, no hay otras, al menos hasta ahora conocidas, que es el macrogotero puede pasar 20 gotas por minuto y el microgotero pasa 60 gotas por minuto, ¿sí? Están esas dos maneras digamos, de goteros, ¿sí? Hasta ahora. Entonces, ¿de qué depende si yo elijo un macro o un micro? Por lo general de mi paciente. Si son pacientes de pequeño tamaño, animales chiquitos, no chiquitos de edad, sino también chiquitos de tamaño, o sea, chiquitos de edad y de tamaño, y también gatos chiquitos, bueno, el gato generalmente no tiene más de 5 kilos, depende de la raza, por lo general, el gato común europeo promedio no tiene más de 5 kilos, entonces también conviene utilizar un macrogotero, ¿sí? Para todo lo demás, animal mediano, grande, adulto, se puede utilizar el macrogotero, ¿sí? Entonces, para todo lo que es animal de pequeño tamaño, ya sea cachorro o también gato, puedo aplicar el microgotero, que sé que el microgotero transfunde o proporciona 50 gotas por mililitro y el macrogotero proporciona 20 gotas por mililitro, ¿sí? ¿Para qué tengo que saber qué pasa cada uno o qué elegir? Porque depende de lo que yo elija, son las gotas en que se van a terminar infundiendo al paciente, ¿sí? Supongamos, como en el ejemplo que está ahí, yo voy a elegir un macrogotero. Entonces digo, pasa 20 gotas por mililitro y lo pasa en gotas por minuto. Entonces, lo que hago es poner 20 sobre 60 segundos, que equivalen a un minuto, multiplico por ese volumen de velocidad que calculé, ¿sí? Por la velocidad administrar, por los mililitros
por kilo por hora o directamente por el valor que reemplazo por el valor que obtuve. Pero en definitiva, para yo poder pasar en gotas minutos, digo, bueno, 20 gotas pasan en un minuto, 20 sobre 60, por la velocidad que elegí. Y ese valor me va a dar en gotas por minuto. ¿Por qué en gotas? ¿Por qué tengo que sacar en gotas por minuto? Porque el perfus pasa gotas. Entonces yo tengo que poder contar cuántas gotas le tengo que pasar a mi paciente, ¿sí? ¿Se entendió hasta acá? Ahora hacemos un cálculo para que te cierre mejor, pero quiero que entiendan más o menos porque para veces al principio es difícil entender nomás para qué tanto formulario. Vamos a hacer el ejemplo que está acá y después nos vamos a hacer el ejemplo de trabajo práctico. Bueno, veamos el ejemplo que está acá. Entonces, en este caso es un canino de 15 kilos que la deshidratación es del 8%. Ya yo digo, a partir del 8% sí voy a utilizar una vía endovenosa. Entonces, voy a calcular mi volumen a administrar. Entonces digo, pesa 15 kilos por 8% de deshidratación y por 10 porque de la simplificación me había quedado 10. ¿Se acuerdan? Eso me da un total de 1.200. A eso yo le voy a sumar esas pérdidas de mantenimiento o diarias o insensibles, como generalmente como puedan encontrar en otras bibliografías. Acá está puesta como pérdidas diarias de necesidades diarias de mantenimiento. Entonces, a ese volumen le voy a sumar estas necesidades diarias de mantenimiento. Un perro de 15 kilos es un perro mediano, entonces tranquilamente puedo aplicar 50 mililitros por 15 kilos y me da 750 mililitros. El total de eso es 1.950 mililitros, ¿sí? Cada sachet viene de 500 mililitros, ¿sí? Acá serían casi como 4 sachets si uno se pone a contabilizar. Generalmente es para un perro de 15 kilos. ¿Para qué me sirve saber esto gráficamente? No digo, bueno, tengo casi 2 litros, ¿verdad? Entonces, ¿para qué me sirve tenerlo en consideración? Porque posiblemente no lleguemos a administrar toda esta cantidad que calculamos. Esta cantidad me permite a mí decir, hasta acá tengo que administrar. Más de esto no puedo administrar. Menos, sí, menos podré administrar. Depende de qué, de cómo recupere mi paciente. De los signos clínicos que vayan mermando o que vayan mejorando de mi paciente. La mayoría de las veces, clínicamente hablando, no llegamos a pasar todo el volumen que calculamos, pero nos sirve para decir, yo esto, no más de esto, no puedo pasar. Hoy en día está Profe, mucho más automatizado. ¿Sí? ¿Sí? eso sería por día, ¿no? Había dicho. Por día, esto es por día. Entonces yo sé que le tengo que pasar, poner a este paciente 2 litros en todo el día, ¿sí? Por eso digo, si ustedes se ponen a pensar, 2 litros es bastante. Puede ser que necesite, puede ser que le llegue a pasar hasta 2 litros, o puede ser que no. Siempre lo que va a tener que controlar es los signos clínicos de mi paciente. Yo voy a instaurar la fluidoterapia, a la hora voy a ir a mirarlo, ¿sí? Y luego lo puedo mirar cada 4 horas, porque se considera un tiempo prudencial para que realmente disminuzcan esos signos clínicos. ¿Cuáles signos clínicos voy a controlar? Los que revisé para tomar el porcentaje de deshidratación y algunos más que tomo como parámetros normales de un paciente hospitalizado. Voy a mirar el pie cutáneo, voy a mirar las mucosas, la sequedad de las mucosas, el color, la sequedad, el tiempo de llenado capilar. Si una vez que yo le puse la fluidoterapia a las 4 horas orinó o no orinó, eso voy a controlarlo. Lo puedo sondar para hacer un output mejor, bueno, o controlar la jaula, ¿sí? Con la manera que pueda, pero controlar que ese paciente realmente haya orinado. Lo ideal es hacer un sondaje con un output, ahora les explico bien, pero si no, importa, con todo lo que orine. Bueno, pliego cutáneo, sequedad de mucosas, color de mucosas, tiempo llenado capilar, qué paciente orine, cómo responde al sensorio, ¿sí? La temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Si puedo tomar la presión, tomo la presión arterial también, que es un parámetro que se controla en monitoreo de internación o cuando hago una fluidoterapia. Todo eso voy a ir controlando. Si el paciente mejora, ¿sí? Hoy en día la fluidoterapia se trata de ser mucho más conservadora y trato de ponerme objetivos, entonces voy cumpliendo mis objetivos. ¿Qué son nuestros objetivos? Normalizar todos estos parámetros que acabamos de mencionar. Entonces, a las 4 horas yo logro normalizar la mayoría de los parámetros, ¿sí? Siempre va a depender de la causa, la porcentaje de sesión, etc. No importa.
yo me pongo mis parámetros, que son mis objetivos, y si yo logro normalizar, posiblemente no alcance a pasar los 2 litros, ¿sí? Pero al menos sé que hasta eso yo le tengo que pasar, más no tener complicaciones o repercusiones en otros órganos, como por ejemplo, el primero que se va a repercutir es el pulmón, ¿sí? Entonces, hasta ahí, calculo para decir hasta acá, ¿estamos? Entonces, esto fue lo que hicimos en la velocidad. Como es un paciente que tiene un 8%, puedo arrancar de una moderada, ¿sí? Si por ahí tiene 10, ya prefiero arrancar de una rápida. Con un 8 puedo arrancar de una moderada. Entonces reemplazo, digo, la moderada, la velocidad es 10 mililitros kilo hora. Entonces hago 10 por 15, que es el peso, y me va a dar 150 mililitros, que eso lo debo de pasar en una hora, ¿sí? Pero como mi equipo, digamos, el Perfus, no pasa en gotas, debo transformar esos mililitros a gotas. ¿Cómo lo transformo? Según el perfus que yo voy a optar por elegir, que en este caso, como es un perro mediano, tranquilamente podemos utilizar un macro gotero, entonces digo, bueno, 20 sobre 60 y lo multiplico por esa velocidad que calculé, que en este caso 250, son 150 mililitros. Y en ese caso me va a dar 50 gotas por minuto. ¿Cómo yo coloco esto? Voy a colocar toda mi solución, es decir, la solución que elijo, coloco el perfus, hago una vía al paciente y el perfus lo coloco en el catéter del paciente, ¿verdad? ¿Qué hago en ese instante? Me pongo a mirar las gotas y cuento cuántas gotas pasan en la cámara en una hora. Y ahí voy regulando. Lo hago a ojo, o sea, voy contando, abro todo el perfus y cuento 1, 2, 3, 4, bueno, y ahí voy regulando, hasta que yo pueda dejar en 50 gotas. ¿Se entiende? Entonces, ese paciente puede estar con 50 gotas, con esa velocidad moderada, lo puedo dejar por más tiempo, ¿verdad? Lo puedo dejar por una hora y lo vuelvo a controlar. Y posiblemente necesito otra hora más, le vuelvo a dejar por una hora y lo vuelvo a controlar. Siempre lo ideal es que uno tenga que hacer esa reevaluación en el paciente. Yo no puedo dejar a un paciente con fluidoterapia y no atenderlo, ¿sí? Porque me puedo pasar de volumen, porque ya cambié 3 veces el sachet y va por su último sachet y me puedo pasar de volumen, le paso muy de golpe, muy rápido, si yo no estoy atenta a ese paciente. O tal vez, como le dije, no necesitaba que le pasemos los 4 sachets, ¿sí? Entonces, lo ideal es que yo coloco el sistema de fluidoterapia y siempre estoy reevaluando a ese paciente. La velocidad moderada yo la puedo dejar un poco más de tiempo, o sea, una hora, veo, controlo, la puedo dejar otra hora más, veo, depende, porque es una velocidad moderada. No así con la rápida, que si ya el paciente, luego de una hora que estuvo con esa velocidad, yo reevalué y está un poco mejor, debo pasar a la velocidad moderada. No le puedo seguir colocando en la velocidad rápida, porque como dice el nombre, es muy rápida. Posiblemente, si yo no estoy atenta a nada al paciente, me voy a pasar, tal vez, de mililitros a colocarle en una hora. Entonces, la velocidad rápida yo coloco, dentro de una hora controlo los parámetros, si el paciente está medianamente bien o algo mejoró, paso a la siguiente velocidad. Y me manejo con esa siguiente velocidad, puedo ir mermando esa velocidad, la puedo dejar un poquito más de tiempo. Una vez que ese paciente mejora de la moderada, paso a la de mantenimiento. Y la de mantenimiento, sí, el paciente puede quedar con una velocidad de mantenimiento por mucho más tiempo. Puede quedar con esa velocidad de mantenimiento, siempre yo controlándola, puede quedar por más horas esa velocidad de mantenimiento, ¿sí? Porque es, como dice bien el nombre, es de mantenimiento. No quita que yo no vaya a hacer la revisión de mi paciente, pero puedo ir manteniéndola así. Incluso, si el paciente realmente mejora y debe igual estar hospitalizado 24 horas, esa de mantenimiento igual la puedo aún bajar un poquito más. De 5 la puedo pasar a 3, 4. Que 3, 4 por lo general es una velocidad en pacientes cardíacos. Ya la vamos a ver bien cuando nos toque la clase respectiva. Pero incluso en esos pacientes cardíacos se baja aún más la velocidad esa de mantenimiento. Incluso en algunos artículos van a encontrar que para cirugía incluso se baja aún más esa velocidad de mantenimiento porque por ahí llevan muchas horas. Entonces se trata, como les dije, de hacer algo más conservador. Se baja aún más esa velocidad de mantenimiento. Pero yo puedo estar con una velocidad de mantenimiento por mucho tiempo más que las otras velocidades, ¿sí? Siempre controlándola, pero lo puedo dejar más tiempo, ¿se entiende? Entonces, de esta manera,
yo sé cuánto le tengo que pasar a mi paciente, cuántas gotas por minuto le tengo que pasar, y siempre lo que hay que tener en cuenta es hacer esa reevaluación continua del paciente hospitalizado, ¿sí? Otra cosa que dice ahí, que la vamos a ver rapidito y ahora hacemos un trabajo práctico, es que cosas que yo le puedo adicionar a mi solución, ¿sí? Cosas que por ahí ameritan adicionarles, generalmente cuando tenemos episodios, por ejemplo, de vómitos y diarreas, es lactato. ¿Por qué? Porque por la diarrea se pierde mucho, potasio. Por la diarrea se pierde mucho potasio y también cuando el animal comienza a orinar, por orina también se pierde mucho potasio. También hay que tener en cuenta que cuando uno va a hacer una hidratación, la cantidad de sodio que se ingiere de manera por el agua o por las comidas es poca en comparación con la que tiene realmente el medio interno. El medio interno tiene alrededor, yo no me acuerdo exactamente, pero creo que son 145 mil equivalentes por litro de sodio. Creo que tiene en el intersticio 4,4 de potasio y la célula tiene más aún potasio. Pero a lo que voy es que esas cantidades, esos 145 mil equivalentes, generalmente por la ingesta de agua o de alimentos no se logra tener esa cantidad. Por eso cuando uno busca una solución, siempre van a ver que las soluciones tienen mayor cantidad de sodio, porque aparte el sodio es el que le da la osmoregularidad al plasma, y también el medio interno no tiene solo sodio, tiene sodio, potasio, cloro, bicarbonato. Entonces hay que buscar soluciones que sean las más isotónicas con respecto al medio interno. Para ese caso, la solución más isotónica termina siendo el lactato. Con lactato, porque es una solución, se crea una solución tamponada o baferada, que tiene bicarbonato, es decir, que cuando pasa en realidad el lacto por el hígado, se transforma en bicarbonato, y el medio interno nuestro, de los pacientes, también tiene bicarbonato. Entonces necesitamos tener eso por diarrea o por fases muy poliúricas, se pierde mayor cantidad de potasio de la que el Ringer nos puede brindar. Entonces, en ese caso, conviene adicionar potasio, porque la cantidad de sodio es bastante suficiente o es más equilibrada con el medio interno, y el potasio siempre, si se pierde mucho, hay que adicionar. Y vamos a ver durante la cursada que siempre el potasio es el que mayormente se termina perdiendo en el organismo. Se pierde, generalmente el organismo es muy mal ahorrador de potasio. Entonces siempre el que sale perdiendo generalmente es el potasio. Entonces hay maneras que podemos adicionar. Hay presentaciones que pueden venir en ampollas, generalmente ampollas de 5 mililitros, que pueden venir en miligramos por litro o en mini equivalentes también en 5 mililitros. Esto nosotros ya hicimos toda la resolución de cuánto nos quedaría, ya sea en cada presentación. Vamos a la resolución final, porque esto es un biribiri, ¿no? Esto es una regla 3. Pero la conclusión final sería que si yo tengo una solución de Ringer lactato que ya tiene potasio, a 500 mililitros de Ringer yo le debería adicionar 1,65 mililitros de ampolla de potasio, ¿sí? Y si quiero adicionar solución fisiológica, entonces a los 500 mililitros de la fisiológica yo le debería poner 3,3 mililitros de la ampolla de potasio, ¿sí? ¿Por qué? Porque la solución fisiológica no tiene nada de potasio, entonces siempre me va a llevar un poco más, ¿sí? Otras presentaciones que puedo tener es 2 mililitros de cloruro de potasio cada 100 mililitros de solución fisiológica, es decir, que puedo poner en los 500 mililitros de solución 5 mililitros de la prestación esta, que viene, como es que viene 2,5 gramos de cloruro de potasio, puedo poner en la solución, ¿sí? O si no, si tengo Ringer lactato, voy a poner, si 1 mililitro cada 100 mililitros, entonces pongo 2,5 en un sachet de 500 mililitros. Depende de la presentación que tenga. Esas dos presentaciones nada más hay.
en ampolla o en sachet. El sachet que viene en 2,5 gramos o la ampolla que puede venir, ya les digo, voy a subir, en 223 miligramos o equivale a 15 miliequivalentes, ¿sí? Esas dos nomás hay en el mercado. Entonces, con cualquiera de las dos ustedes se pueden manejar directamente ya con esta resolución, ¿sí? Depende de qué consigo, le pongo. En el caso del Ringer, del Ringer 1,6 o le pongo 2,5. ¿Sí? ¿Se entiende? Depende de qué presentación. Pero ya la resolución, nomás fíjense, porque ya está hecho para que a usted ya le quede. Y a veces, aunque no parezca, es necesario adicionar potasio. Sobre todo esos pacientes que tienen mucha diarrea, porque se pierde mucho, sobre todo en el gato. En el gato van a ver que es muy clínicamente evidente, como no tiene ligamento nucal y solamente su cuello, el cuello está sostenido por los músculos, hace una ventroflexión, estar más firmes. Esa ventroflexión cervical le impide al paciente tomar y comer. Entonces, cuando uno más rápidamente pueda restablecer la vía oral o enteral, mejor. Entonces, si tenemos ese problema, se retarda en el gato la incorporación por vía oral. Y eso en el gato es muy complicado porque el gato cuando ayuna como que tiene un ayuno muy riguroso. Entonces, para sacarlo, ese ayuno cuesta más. Entonces, siempre que podamos, una vez que el paciente esté mejor clínicamente, ¿no? Esa deshidratación haya mermado, siempre que podamos iniciar con la vía enteral lo antes posible es lo mejor. Siempre que tener en cuenta que dejó de vomitar, al menos por 24 horas ya no vomito más, si es un paciente que venía vomitando, y que vemos que sensorialmente, o sea, su sensorio está capacitado para que el paciente pueda ingerir agua, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta porque uno, al forzar la ingesta oral, por ejemplo, si yo le quiero dar por jeringa, pero no es un paciente que esté conectado con el medio o que tenga bien los reflejos, muchas veces ese reflejo de glutorio no va a ser correcto y puedo generar una falsa vía. Entonces, lo antes posible la vía oral es muy buena, pero tengo que tener estos recaudos, ¿sí? Bien, y creo que hasta aquí va la explicación en general. Esto también le voy a decir, sí, me olvidé, perdón. Bueno, esto que no hay que exceder los 0,5 miliequivalentes por kilo por hora, bueno, en el goteo, para no exceder la velocidad, porque si no podemos provocar una taquicardia cuando ponemos potasio, ¿no? Pero como vamos a poner en goteo, generalmente no hay una complicación. La adicionamos a la solución y va con goteo moderado, no hay una complicación. Cuando el paciente sale y yo quiero volver a la vía oral, ya sea para darle soluciones y porque necesita seguir teniendo potasio, porque tengo signos clínicos o porque lo medí y está disminuido, lo que fuese, lo puedo hacer por vía oral. Y ahí cambia la sal. Ya no es un cloruro, sino que pasa a ser un gluconato de potasio, ¿sí? Comercialmente, lo único que se conoce, que en realidad es de pediatría, no es de medicina veterinaria, es el Pavón, que se consigue en cualquier farmacia humana, que tiene gusto a, creo que a uva, si mal no recuerdo, o sea, que es bastante, que va mezclado con glucosa, o sea, que es bastante rico, a los animales les gusta. Y en ese caso, si yo tengo que adicionar este potasio oral, lo ideal sería colocarle 2 miliequivalentes cada 4,5 kilogramos, cada 12 horas, con la comida. O si no, lo puedo sustituir por frutas. Por ejemplo, una banana contiene aproximadamente 20 miliequivalentes de potasio. Entonces ya con una banana ya sería bastante suficiente, depende del peso que tenga mi paciente, pero que le quiero decir que a veces, si no tolera el gluconato, no le gusta al paciente, o a veces el dueño prefiere no darle, hay que dárselo a través de las comidas. Que también es muy bueno porque aparte, por ejemplo, la glucosa, la banana también proporcionaría glucosa. Y esa glucosa va a permitir que el intestino también comience a moverse nuevamente y mejoraría todo el cuadro de ese paciente, ¿sí? Puedo aplicar banana, que tiene mucho potasio, la papa también tiene mucho potasio, y sobre todo cuando estamos en pacientes gastrointestinales, la dieta inicial de cuando vuelve a comer, generalmente es siempre mejor iniciar con puré de papa que con arroz, porque si estuvo muy inflamado ese estómago, el arroz tiende a producir un poquito más de lesiones. Entonces, utiliza la papa, y la papa es muy buena porque también aparte nos aporta el potasio que para la motilidad gástrica e intestinal nos beneficia, ¿sí? Bien, hasta acá estamos, ¿se entendió? ¿Se entendió, chicos?
Olis, Sí, Olis, ¿se sigue escuchando? ¿Estoy todavía? ¿Me escuchan? Yo lo Sí, estoy entendiendo bien. profe, se entendió. Me tienen que avisar porque como yo estoy acá, en la facu a veces se me va. Bien, bien, perfecto. Bueno, ¿alguna duda hasta acá tienen? ¿Tienen alguna duda? ¿O venimos bien? Vamos a tener un montón de clases al respecto de esto, entonces, o sea, un montón de clases me refiero a que vamos a ir viendo varias veces el tema de fluido, cálculo y demás. Así que no se preocupen porque la vamos a repasar casi durante toda la cursada. Bueno, yo voy a ver si puedo compartir este trabajo práctico. Espérenme nomás que... acá. Bien. Ahí les comparto. Vale, ¿se ve? ¿Ven? Sí, profe, se ve. Sí. Vale, perfecto. Si te parece, podemos hacer, creo que hay dos casos, podemos hacer uno y el otro lo podemos dejar de tarea porque no les queda, pero me gustaría que lo puedan resolver, porque ahí es cuando empiezan a surgir las dudas y lo podemos reevaluar la clase que viene. Total, vamos a seguir con esto de cálculo. Sí, voy a poner más grande para que todos puedan ver. Ya está. Bueno, vamos a hacer el caso número 1, ¿no? Bien, entonces, el otro lo hacen y lo entregan, ¿sí? Bien, paciente felino de 2 años de edad, 4 kilos, presenta vómitos y diarrea. Esporádico. Tiene un pliegue cutáneo retardado, se puede poner con cruz, o como quieras, realmente uno le pone con cruz, una cruz es poco, 2 cruces más, y así, ¿no? Se queda de mucosas, una cruz y oliguria. Entonces, según el cuadro clínico del paciente, ¿qué tipo de solución utilizaría en la fluidoterapia? Y calcule el costo de material de lectura, bueno, de soluciones que podemos utilizar, y bueno, y que calcule el volumen a reponer, ¿sí? Bien. Lo primero es qué porcentaje de deshidratación le darían ustedes a este paciente. ¿Qué porcentaje le No, podemos Chavi. poner? Un 6%. Sí, yo le diría, si tiene el pliegue cutáneo y alguna sequedad de mucosas, sí, entre un 6 a 8%. Como estuvo con vómitos y diarrea, le podría dar un 8, pero porque, bueno, posiblemente está más deshidratado lo que pueda reflejar porque vino con vómitos y diarrea. Esporádicos, no especifica cuánta cantidad. Pero está bien, está perfecto. Entonces, 6 a un 8 de deshidratación le podemos poner, voy a poner acá. Bien. Entonces, con ese valor que le ponemos, si supongamos que vamos a elegir ahora un 8, pueden elegir un 6 también, no hay problema, pero digo, porque como por ahí tuvo diarrea y vómitos, para calcular un poquito más. Entonces, según ese porcentaje, yo debería empezar a reemplazar mi fórmula. ¿Cómo dijimos que era la fórmula? Era el peso, ¿sí? Tiene 4 kilogramos por, voy a poner acá así, bueno, voy a poner capaz de la así, por, ahí está, 8% de deshidratación que para mí tiene, por 10, ¿verdad? ¿Cuánto me daría a mí eso? Bien. Entonces tengo 320 mililitros. Ustedes ven lo que yo escribo, ¿no? Como para que les vaya quedando registrado. Bien. Sí, profe. Entonces ahí, perfecto. ¿Qué tengo que sumar yo ahí? Las necesidades diarias de mantenimiento, ¿verdad? Sí, ¿Este qué paciente es? un perro pequeño. Gato. Gato. Un Un felino. felino. Es un felino. Gato. Entonces un Ah, un felino, gato, sí. un gato es, exacto. Entonces si es un felino, Yo ¿qué puedo utilizar? uso el mismo valor. Puedo utilizar 60, ¿verdad? ¿O no? Ujú, sí. 100 Sí. mililitros por, acá en este caso sería 4 kilos, ya la vamos a reemplazar. 4 Profe. en kilogramos, ¿sí?
¿Me vienen siguiendo hasta ahí? Sí. Bien. Entonces acá me va a dar 240 mililitros, ¿sí? Como dice vómitos esporádicos, y ya le pusimos un 8% de deshidratación, le digo para que ustedes vayan haciéndose una idea. También la parte de, van a ver que patología médica, hay mucho sentido común y también mucha imaginación que aplicar. Acá yo considero que no hace falta calcular las extraordinarias que vimos. ¿Por qué? Porque dice que los vómitos son esporádicos. Y yo le estoy adjudicando un 8%, es porque creo que eso que perdió se refleja en esa deshidratación, entonces no amerita ponerle más cantidad de volumen, teniendo en cuenta aparte que es un paciente de pequeño tamaño, porque son solamente 4 kilos, ¿no? Entonces ahí ya lo vamos a hacer el total, ¿verdad? Entonces acá nos da 560 mililitros, ¿sí? Que sería un sachet y un poquito más, ¿sí? Vamos a resaltar para que nos quede ahí fija. Bien. Entonces acá pasamos después a calcularle, esto vamos a tener el volumen, Profe, una consulta. ¿sí? En el caso de tener el rango ese de deshidratación, que acá sería entre 6 a 8%, ¿usaríamos el número mayor o menor? En este caso, yo decidí utilizar porque vino con vómitos y diarreas esporádicos. Si no tuviera ese dato, podría utilizar tranquilamente un 6. Porque no tenés ningún otro indicio que te diga que haya perdido más cantidad de agua de la que vos pudiste sacar a través de los porcentajes, me refiero a través de la clínica, ¿sí? Entonces podrías poner tanto un 6 como un 8. Si querés podemos calcular con 6, te das cuenta que no va a variar tanto. De todas maneras, como le dije, este es casi un sachet y un poquito más. Para este peso uno no le llega a pasar todo un sachet, porque 4 kilos son pocos kilos. Entonces, seguramente este paciente lleva medio sachet y debería haber mejorado y recuperado con medio sachet. Medio, un poquito más. No creo que lleguemos a pasar, clínicamente hablando me refiero, ¿no? A un felino de 4 kilos, todo un sachet y un poco más, no. Pasarías 3/4 del sachet. Por eso, en este caso, podrías aplicar el 8 porque vino como método de diarrea. Si no, tranquilamente podrías calcularlo también con un 6. ¿Sí? Aparte, Sí, tengan en cuenta que eso es subjetivo, ¿verdad? Yo estoy percibiendo clínicamente a lo que mi ojo clínico percibe, ¿verdad? Como digo, siempre puede haber variación entre un colega y otro porque es subjetivo. Pero como está ese rango ahí, no va a variar mucho y uno siempre tiene que prestar atención al paciente que está recibiendo la crioterapia. ¿Estamos? Bien, entonces, ahí ya tenemos el total, vamos a pasar a la velocidad. ¿Qué velocidad elegiría en este caso? Moderada. Tranquilamente podríamos arrancar de la moderada, está muy bien, porque no está demasiado deshidratado como para ya arrancar con una rápida. Bien. Les escribo que está tomando mate. Bueno, entonces. Entonces, la velocidad de administración, vamos a hacer 10 mililitros, que es nuestra velocidad, por el kilo de este paciente, que son 4 kilogramos, ¿sí? Y nos va a dar un total de 40 mililitros. Y esto dijimos que se pasa en horas. ¿Bien? ¿Estamos acá? Y ahora tenemos que pasar esta velocidad a gotas, ¿sí? Entonces, ¿qué elegimos acá? ¿Qué tipo de perfus elegimos acá? Micro. Muy bien, claro, Microgotero, el profe. microgotero. El microgotero pues, es un paciente pequeño de tamaño. Yo creo, no recuerdo bien, después fíjense y nos avisan a José o a mí. Creo que les pusimos en la plataforma una imagen o un video, no me acuerdo bien cómo era, que mostraba la diferencia de las macrogotas y las microgotas. Creo que Sí, en está. el video Fíjense está. bien. Sí, en el video.
Ahí fíjense qué diferencia hay, por qué las micro pasan más, porque son muy chiquititas, y las macro porque pasan menos. Esa es la diferencia. Entonces, acá voy a poner 60 sobre 60, porque es lo que va a pasar mi perfus, ¿sí? Por la velocidad de administración, ¿verdad? Ya vean el resultado final, que sería 40 mililitros, ¿sí? Y acá me va a dar 40 gotas. Gotas por minuto, ¿sí? Entonces, la resolución de... la resolución de esto sería lo que voy a hacer. La resolución de esto sería, yo le voy a pasar a mi paciente 40 gotas por minuto, ¿sí? Y lo voy a ir controlando, obviamente, sucesivamente hasta que ese paciente mejore, y luego puedo pasar a la otra velocidad, que es la de mantenimiento. Vamos a hacer la velocidad de mantenimiento para que veamos más la diferencia en cuanto a gotas, ¿no? Entonces vamos a pasar a la velocidad de mantenimiento, que es la que nos seguía. Bueno. Y la velocidad de mantenimiento dijimos que era 5 mililitros por kilo, ¿verdad? Me viene siguiendo, ¿no? Sí, profe. No, ¿eh? Sí, profe. Entonces acá obtengo 20 mililitros hora, ¿sí? Entonces lo mismo, voy a seguir utilizando el macro gotero, eso no va a variar. Por entonces 20 mililitros y me va a dar 20 gotas también, ¿sí? En este caso 20 gotas por minuto, ¿sí? Entonces, luego que ese paciente yo controlo y mejore los signos clínicos, o esos parámetros que yo me planteé en un principio, voy a bajar a la velocidad de mantenimiento y voy a dejar a ese paciente con 20 gotas por minuto. Si mejora aún más, le puedo aún bajar aún más y dejarlo completar esas 24 horas. Y seguramente voy a ir calculando a la par cuánto va bajando de mi ISHM, ¿sí? Porque esto yo voy a ir controlando clínicamente y según las gotas que yo le vaya poniendo es lo que va a ir consumiendo de solución. Entonces ahí voy a ir bajando y me voy a dar cuenta de si logré ponerle, si llegué a ponerle toda la solución o llegué a la mitad. Por lo general, esto igual con la experiencia ustedes también lo van a saber, en este caso el paciente generalmente se pone o la mitad o 3/4 del ensayo. Más de eso no se logra pasar porque el paciente tiende a mejorar una vez que nosotros le ponemos la fluoroterapia, el paciente mejora mucho porque lo que se puede lograr es hidratar esa célula que estaba comenzando a deshidratarse. Se vuelve a perfundir ese medio interno, entonces ese paciente vuelve a mejorar. Entonces, muy pocas veces uno le logra pasar todo. Puede venir igual al día siguiente y uno le sigue pasando, pero ya es el día siguiente, puede completar a veces el sachet de lo que quedó, pero ya es el día siguiente. En ese día, por lo general, no le llegamos a pasar todo en estos pacientes que son de pequeño tamaño, ¿sí? Distinto para el paciente de más tamaño, a veces sí. De pequeño tamaño uno tiende a resguardar un poquito más o a ser un poquito más conservador, entonces controla. Pero sabemos que de todos modos, hasta 560 mililitros yo le puedo pasar. Más de eso no le puedo pasar. Y es lo importante que yo me tengo que estar controlando a ese paciente para que más de eso no le pase, ¿sí? Bien. Entonces, acá hicimos todo el cálculo, ya sabemos cuánto le vamos a pasar, cuántas gotas hay que pasarle, y si bajamos la velocidad, también ya sabemos cuántas gotas ponerle. Hay que ver qué le voy a pasar en este caso, ¿no? ¿Qué solución voy a elegir? ¿Qué solución elijo? ¿Cuál les parece que sería lo ideal en este paciente? Sí. Sí. Lo ideal siempre van a ver qué va a ser el rigerlatato.
de acá en más, pero porque, como les decía, es la solución más similar al medio interno. Anteriormente, la solución fisiológica ya quedó como mal llamada fisiológica, ¿no? Porque anteriormente, que se conocía muy poco por ahí de lo que era el medio interno, claro, dijeron, acá hay sodio, listo, es un cloro de sodio. Pero después vieron que no había solo sodio, había sodio, cloro, potasio, calcio, magnesio, bicarbonato en el medio interno. Entonces, la solución de Ringer realmente fue la que queda hoy en día más isotónica con el medio interno, la que más se asemeja al plasma. Entonces, son raras los casos que tenemos muy particulares en que optamos por otras soluciones. Son muy particulares, vamos a ver, por los casos de diabetes, tal vez en los casos de que tengo un paciente que tiene hipertensión, bueno, en ese caso hago otra. Se mezclan las soluciones. La fluidoterapia tiene que saber que no es algo estático, ¿verdad? Es algo que va a variar en cada paciente y también con cada enfermedad. No es algo que siempre va a ser lo mismo para todos. No es que yo en todos los gatos de 4 kilos le voy a poner siempre nigratato sin importar la causa que tenga. No, es dinámica. Pero salvando casos muy particulares en que yo tengo que elegir primariamente utilizar una solución fisiológica, para la mayoría de los demás casos voy a siempre optar por un Ringer lactato, porque es una solución tamponada y es similar al medio interno. ¿Tá? En este caso, si yo veo signos clínicos, que no dice nuestra anamnesis por acá, pero si yo viese signos clínicos de hipopotasemia, podría yo a este Ringer lactato, como es un felino, y el felino yo les decía, tiende a ser el signo de ventroflexión cervical, podría yo, si tengo signos clínicos, adicionarle potasio incluso antes de medirlo. Lo podría adicionar. Porque hay que tener en cuenta también que el potasio medido refleja muy poco la cantidad de potasio que realmente hay en plasma. Porque o se perdió o hay mucho dentro de la célula. Entonces, si tengo signos clínicos, que tal vez se van a tardar en reflejar en lo que es la medición, ¿verdad?, en el plasma, le puedo adicionar sin problema, porque para eso hay fórmula, ¿verdad? O sea, hay tantos mililitros, o sea, y lo voy a pasar en esta velocidad de mantenimiento. Entonces no habría mayores inconvenientes, ¿sí? En este caso, como nuestro caso no menciona que el felino tenga ningún signo de hipopotasemia, no hace falta. Con el Ringer yo creo que estaría bien, porque los vómitos y las diarreas menciona que son esporádicos. Entonces, una vez que colocamos el Ringer, posiblemente ya se compense el potasio. ¿Y qué deberíamos hacer acá? Una vez que ya tenemos todo resuelto acá, ya está internado, está con su fluido. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué voy a hacer con este paciente yo? Suministrar los medicamentos para los síntomas, profe. Claro, según a ver lo que el cuadro clínico que tenga, que haya tenido, supuestamente esto, una gastroenteritis. Si conozco la causa, puedo averiguar la causa y, bueno, tratar específicamente la causa, o obviamente dar drogas antivomitivas, drogas antidiarreicas, etcétera, etcétera. Pero acá lo que yo tengo que hacer es seguir monitoreando a mi paciente. ¿Y qué tengo que lograr que ese paciente... ¿Cuál sería lo más importante de acá, de esta mejora? No menciona Que se reviertan estos Mira, lo de restablecer la vía oral. Claro, primero que ya no vomite más, que no haya ningún vómito, entonces yo puedo rápidamente volver a la vía oral. Eso es uno. Y otra cosa que tengo que controlar, si bien no lo menciona y el porcentaje de desertación es poco como para que se vea afectado, pero igual tengo que controlar siempre que un paciente recibe fluidoterapia que orine. Eso es fundamental. Debo controlar. ¿Por qué? Porque estoy poniendo agua extra, ¿no? O agua que perdió, pero estoy poniendo agua. Entonces, sí o sí tengo que controlar que ese paciente orine. Dijimos que en un 6 a 8% puede haber una moderada oliguria. Entonces, una vez que yo instauro la fluidoterapia, tengo que controlar que ese paciente orine. Y que no logre vomitar más, entonces, transcurrido un tiempo que no vomita, yo puedo ya dar hidratación por vía oral. Que para la hidratación por vía oral vienen soluciones específicas para la vía oral, ¿sí? Vienen soluciones balanceadas que generalmente vienen mezcladas con glucosa
porque es necesario que tenga la glucosa para permitir energía y movilizar ese intestino, y con electrolitos. Vienen en comercial, alimentación comercial de veterinaria, vienen sales de hidratación, y también si no están las de pediatría, que son sales de hidratación oral, que se usan mucho en pediatría, que es muy similar al medio interno del niño y al medio interno del perro, digamos, entonces se puede utilizar. No así las soluciones que están hechas para post-ejercicio, como por ejemplo el Gatorade y el Powerade, porque esas tienen mayor cantidad de sodio y potasio, sobre todo de sodio. Tienen mayor cantidad de sodio porque están hechas para post-ejercicio humano. Y nosotros sí transpiramos, el perro no transpira. Por lo tanto, le estoy dando más desbalanceado, para que ustedes me entiendan, los electrolitos. Es preferible usar una sal de hidratación que está mejor balanceada. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Se preparan estas sales, se preparan, vienen en un sobre, en un litro de agua normal de grifo, salvo que las aguas muy duras, bueno, se utiliza agua mineral, pero si no, el agua de acá y de resistencia se puede utilizar. Y eso se deja en la heladera, y cada vez que se le va a dar al animal, hay que nada más templarla para que sea un poquito más, que no sea tan fría, que sea más a la temperatura más agradable. Nada más, se calcula tanto mililitros por peso para poder dar por vía oral, y se puede dar en jeringa, o si el animal toma solo, se le puede dar en el plato de comida que tome solo. Así que necesita todavía más hidratación. Bien, bueno, hasta acá entonces nosotros salimos en conjunto esto, y yo le fui escribiendo para que ustedes lo puedan escribir también en su hoja, ¿sí? Creo que más o menos está. Y después les va a quedar este otro, ¿sí? Ya con bastante más avanzadito de su entendimiento, para que lo puedan resolver, y ahí lo entregamos y lo revisamos igual la clase que viene, ¿sí? Bien. Yo les fui anotando ahí para que ustedes vayan ahí macheteándose sus cuadernos, ya les va a quedar más o menos los procedimientos cómo hacer. Bien. ¿Eso lo va a Ahora subir vamos al aquí. Moodle? Sí, yo no sé si José subió ya el trabajo práctico o no, hay que preguntar, pero sí, le vamos a subir al Moodle para que ustedes hagan el otro y lo puedan entregar, ¿sí? Ahí ya les dejé ese para que vayan macheteando y el otro lo puedan entregar. Bueno, ¿alguna preguntita hasta acá? Profe, ¿hay alguna tipo de presentación, digamos, en Word o PDF o como querramos? No, como quiera. Por ahí, capaz que... no, en Word o PDF no, da igual. Capaz que en PDF es más fácil a veces porque te lo dejas ahí más fácil, pero no... O al descargarlo por ahí no se modifica mucho. Pero cualquiera que ustedes prefieran, no hay inconveniente con eso. Sí, pongan su nombre y apellido nomás, porque después por ahí no sabemos de quién es el que... Hay uno dando vuelta, no sabemos de quién es, eso sí, pongan su nombre y apellido nomás. En algún sector, o en la hoja al principio, o en el archivo que guardan, como quieran. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿O estamos? Profe, solo tenemos que hacer la entrega del caso 2 nomás. Sí, porque el lunes lo hicimos en conjunto. Bien, ¿y antes del viernes va a ser o qué fecha? ¿Qué les puso para José? Les puso acá el de Pereira Mirar. Sí, que guarden el archivo con su nombre y apellido, seguido del número de clase, en este caso número 1, y para antes de la próxima clase, sería, con que la tengan, acá puso antes del miércoles, pero si no, el viernes es nuestra próxima clase. Si quieren, hasta el jueves lo pueden hacer. Igual es un solo caso, chicos, no es complicado. Pero la idea es que ya lo tengan antes de que nos encontremos nosotros, por si ustedes tienen alguna duda, ya sacamos ahí la duda, porque la clase que viene ya vamos a hablar de anemia. Entonces, vamos a retomar el caso para que cerremos, y si le queda una duda, ya tenerlo ahí. ¿Sí? ¿Estamos? No sé, me fui, ¿qué? Sí, profe, se te cortó un poco, pero se escuchó Sí, que hay que perdón. entregar antes que la próxima clase. Sí, antes de la próxima clase. Igual, seguramente le decía a José que les pueda subir en plataforma, porque acá mi internet va y viene, no, por eso no quiero entrar en plataforma. Pero para que ya las tengan, entonces evacuamos cualquier cosita que a usted le haya quedado ahí pendiente. Bueno, ¿algo más? ¿Alguna duda más, chicos? No, profe. Si no, nos vemos. Bueno, entonces nos vemos en la próxima clase.
Bueno, Chao, profe, Hasta luego, gracias. profe, Nos gracias. vemos. Nada, profe. Hola. Ah, loco. ¿Por qué? Porque soy salteño. De una. Pues le manda captura de Tati. Uno pateando en su casa, ¿o cómo era? Hijo de puta. Tiene razón. Pa, loco. Qué bronca que me agarró en el principio de la clase, ¿viste? Me prestaron una compu, la chica que me alquila. Y quise abrir el Meet y ya entró mal, todo tildado, ¿viste? Y ahí entré al Drive y se apagó todo, se reinició, colapsó. No aguantó, así que encima quería entrar y todo, así tuve que reiniciar de vuelta. Y entré del celu, ¿no? Pero de la compu veía el Drive. No, le escribí el otro día, viste, me dijo que era el PIN, que iban a hacer pedido, qué sé yo. Y hoy me escribió, me dijo que el PIN no es, que iban a ver qué era. Así que de última voy a retirar y lo llevo a otro lado, ¿no? Qué bronca, loco. ¿Cómo? Sí. Bronca, justo ahora se me viene a romper la compu, loco. Tú no podías ir todas las vacaciones o cuando estaba el pedo después de rendir. No, ahora. Dios mío. No, claro, no es porque es tipo C, ¿viste? Así que le conecté el de celu nomás, que carga. Y no cargaba tampoco. Y no sé qué si es el pin, para mí era el pin porque viste que tenía un juego y tiene una luz LED que te indica cuando carga. Y con el juego se prendía y apagaba la luz. Así que no sé. Ay, Dios, qué bronca. Estoy re amargado. Hoy a la tarde voy a ir a ver qué onda y si me dice que nada todavía, lo voy a retirar. Ahí le llevé pues, a Pedro. Ahí le llevé pues. Sí, ahí. No, que como este era un local, viste, le tuve más confianza. Así que le llevé ahí, pero no sé. Si no, voy a llevar a otro lado, ¿no? Ok. Ahí también me pasó la chica que me alquila un técnico de confianza, me dijo, así que vamos a ver qué onda. De última. Ajá. Bueno, nos vemos, Iñaki. Voy a entregar la compu, a devolverla. Bye.